a ser regido por muchas razones. A ver, empecemos por hacer claridad a algo que siempre hemos revisado dentro de estos temas técnicos. En la actualidad nosotros tenemos en el ecosistema de la DIAN inicialmente, principalmente cuatro de los tipos de transacciones principales. Uno es la factura electrónica de venta, otro es el documento soporte, otro es el tema del ecosistema de Radian, de los eventos que garantizan que la factura electrónica sea como documento, título, valor, y la nómina electrónica. Eso es lo que principalmente se genera dentro del ecosistema de transmisión hacia el ente fiscal. Recordemos algo que es muy importante. Este no es un invento de la DIAN. Esto hace parte de un proceso de transformación, de convergencia de información o convergencia tecnológica del mundo, no solamente de los entes fiscales, del mundo. Vemos, por ejemplo, el concepto de NIF, donde la contabilidad tiene que ser expresada para que sea visualizada a nivel internacional, y como otros países, Chile, Argentina, México, llevan una gran delantera, y hay otros países, España, Panamá, que apenas están comenzando con esta ruta, y Colombia, en diferencia a todos estos otros países, la verdad ha hecho un proceso muy puritano que va hacia ese proceso sano de sincronización de información hacia un único repositorio de datos que permite una trazabilidad de la información mucho más fácil. Es importante aclarar esto porque dentro de las conversaciones que nosotros tenemos con algunas compañías, pues escuchamos como que esto enreda más la pita o esto enreda los procesos, y realmente no es así. Este tipo de documentos, cuando entran a ser centralizados, generan una serie de ventajas que son muy importantes. El garantizar de que el que realiza un tema de una compra que anteriormente no podía deducirse, ahora se va a deducir dentro de su renta, ejemplo, ¿cierto? De que mis costos y gastos sean deducibles, que todos estos documentos queden centralizados, que la DIAN pueda tener elementos para mejorar la competitividad. Recordemos que cuando ya estos documentos dejan de ser físicos y entran a ser digitales, documentos electrónicos y que trazan emisor y receptor, se quitan muchas de esas otras prácticas que existían anteriormente, donde las organizaciones algunas organizaciones hacían maniobras con cierto tipo de documentos por no estar trazados los terceros. Es muy importante dejar claro en que la ruta de sincronización de documentos de la DIAN es a buscar convertir todos estos documentos que hacen referencia a la venta sincronizados en un ambiente electrónico. Estamos comenzando con esto desde el 2015 más o menos en Colombia. A la fecha, hay aproximadamente 1.200.000 facturadores electrónicos. Esto es un volumen demasiado importante. Se hace cada vez más normal que vayamos al restaurante, que vayamos a lugares que parecen, perdón, pequeños, y que te digan, desea factura electrónica, porque hace parte de un proceso de transformación entre fiscal, tecnológico y cultural para llevarse esta adopción, que es un requerimiento. Entre los temas básicos que debemos dejar claros es que esta transmisión de estos documentos obligan a que las organizaciones, uno, estén sistematizadas para poder controlar los datos del cliente, de sus productos, y armar un archivo que es un archivo que se llama XML, de una tecnología XML, que es un lenguaje que facilita el intercambio de datos y está bajo un estándar técnico que se llama VL 2.1, ¿cierto? ¿Por qué es importante especificar eso? Porque cuando este documento sale desde los sistemas de las empresas y se garantiza que haya un certificado, una firma digital, ¿qué es lo que va a pasar? Que se garantiza el no repudio. Yo puedo garantizar de que esa factura es mía completamente y no puede ser alterada en mitad de camino. ¿Listo?
Entonces, la conversación va a estar basada en esta resolución 165. Vamos a tocar algunos temas de los cambios de la factura electrónica bajo la versión técnica 1.9, donde entran unos temas de los impuestos especiales, donde algunas de las empresas que están acá tienen particularidades respecto al impuesto sobre las bebidas azucaradas, sobre los ultraprocesados, sobre el tema de empaque. Entonces, vamos a tomar ese foco. Vamos a comenzar hablando un poquitico acerca de ese documento equivalente con máquina registradora de sistema POS. Llamémoslo el POS electrónico para darle un poco de facilidad. Ana María, ¿cómo estás? Hola José, todo muy bien, gracias. Súper. Ana María, hablemos sobre algo. Ahorita que estaba contando anteriormente, por ejemplo, cuando a mí me mandaban a hacer una correría y me decían, los contadores me decían, por favor, traes factura electrónica, no vas a traer tirillita de post ni nada de esas cuestiones porque no puedo maniobrar con el tema en. Ahora bien, entonces, con este nuevo tipo de documento, me puedo hacer deducciones al tener este tema de este post electrónico. Sí, José, a diferencia del POS como lo conocemos hasta el momento, el POS electrónico trae ese cambio y es que ya se puede utilizar para solicitar costos y deducciones en renta y también para el impuesto descontable, el IVA. Hay que tener en cuenta acá y es que para que funcione de esa forma, el adquiriente debe estar plenamente identificado, es decir, que obviamente para quien me va a emitir la factura, le tengo que proporcionar los datos de número de identificación, nombre, razón social y pues ojalá también el correo electrónico, aunque ese último punto es opcional. Entonces, ya no sirve para hacer todo el tema de deducciones, solamente que es importante tener en cuenta ese tema de la identificación del adquiriente. Wow, listo. Entonces sí me puedo realizar un proceso de deducciones hasta 240 VTs por el tema de estas facturas electrónicas. O sea que va a ser mucho más normal que muchos de los adquirientes que llegaban a un punto de venta donde les atendían con una factura POS pidan este documento. Ok, es muy interesante. Ahora bien, ¿cuál es la principal diferencia entre el POS anterior y este nuevo documento equivalente? Pues la principal diferencia, José, está en el tema de las deducciones, ¿cierto? Ahí pues también, bueno, pero pronto me puedo estar adelantando algo que quiero decirles más adelante. Pero en realidad la diferencia entre el POS anterior, o lo que conocemos pues hasta el momento como POS, y el POS electrónico, es que se va a poder utilizar como deducción. Ujú. Y lo que estabas diciendo ahorita, que se identifica el tercero. En muchos supermercados o empresas donde realizaban un tema de punto de venta y pedían los datos, era más para un tema de marketing, estrategia de fidelización, que desde la cara fiscal. Ahora la cara fiscal tiene mucha fuerza en este tipo de documento equivalente. Ana, y en el anterior post habían unos limitantes de montos para facturar desde ese post. Ahora en este documento equivalente de punto de venta, también siguen existiendo esos limitantes. Eso es otro cambio también grande con respecto a lo que estás hablando, que sería la 5VT, que fue algo que también implementó la administración el año pasado. Eso empieza a desaparecer dependiendo también de los calendarios que se generen. En este caso, pues que estamos hablando de post electrónico, eso va a ir desapareciendo para las empresas según los calendarios en los que apliquen. Ya entonces no es que a partir de 5VT yo tengo que emitir factura electrónica, sino que si yo deseo, puedo ya, si tengo POS electrónico implementado, así sea desde 1 peso o superando las 5VT, yo puedo generar POS electrónico. Ok, ok. Ahí es importante aclararnos, desde la 0042 desde el 2020 entra a ser derogada por esta resolución 165, ¿cierto? Y que Ujú. la versión 1.8 de facturación electrónica va hasta ahorita, hasta el 2 de febrero y entra el 3 de febrero Tres. con la versión Eso. 1.9 dentro de estos requerimientos. O sea que si cambia, si tiene unos diferenciales y lo que tú estabas diciendo, es un proceso de transición. Ya no tengo que establecer si estoy dentro del calendario,
ya no tengo que establecer esa regla de que por encima de 5 VTs tengo que generar factura electrónica y si no puedo generarla. No, ya todo se va con todo el que quiera generar ese documento de POS electrónico, se va de manera directa hacia el ente fiscal. Muy bien, eso está muy bien. Ani, una pregunta. Entonces, según lo que estamos viendo, ese documento equivalente de punto de venta es casi la misma factura electrónica. Entonces, ¿por qué las empresas o por qué no se abole ese documento y se hace todo por factura electrónica? José, ahí realmente no hay una razón aparente por la que no se quite ese documento equivalente. Si yo, por ejemplo, ya he sido obligado a facturar y he estado trabajando con el tema de las 5 VT, significa que ya tengo implementado todo el sistema de facturación electrónica. Entonces, ahora que empieza el post electrónico, pues la salida más rápida sería de una vez irme por factura electrónica, porque en esencia la forma en la que se envía el XML, en la que se construye el UL, es la misma. Entonces, desde mi punto de vista, pues realmente no hay una razón aparente de por qué no quito de una vez el post electrónico, pero sí vamos a empezar a encontrar más personas, más empresas que entonces van a tomar la decisión ya de simplemente desde un peso empezar a hacer factura electrónica y realmente es el camino más fácil. Porque Claro. ya lo normal es que tengan su estructura de facturación electrónica y también pues lo podemos ver en la forma en la que trabaja la DIAN, que lo que realmente está buscando la administración es que los contribuyentes se vayan directamente por facturación electrónica. Si analizamos, por ejemplo, su plataforma gratuita, vamos a encontrar que no hay una opción específica para POS electrónico, sino que si yo tengo que hacer POS electrónico y lo voy a transmitir a través de la DIAN, lo que voy a hacer es una factura electrónica. Esa es la opción que vamos a encontrar. Entonces, una razón aparente de por qué no eliminarla no hay. Y vamos a encontrar es más que la gente se va a ir yendo por lo que es factura electrónica. Listo, bueno, es interesante este concepto porque dentro del volumen de empresas que son grandes, que tienen grandes puntos de venta, pasó una particularidad y es que con el estudio de la norma, oye, ¿y esa ruta de documento electrónico de punto de venta va a tener alguna variación? No, básicamente lo que permite es que, ¿qué es lo que pasa a veces técnicamente en el tema del mercado? Que tienen un sistema de punto de venta que es separado del sistema RP y entonces hay un documento que sigue teniendo una vigencia, pero tiene la misma figura. En este orden de ideas, muchos de los clientes que manejan miles de documentos y sobre todo esto nos pasó el año, creo que fue antepasado, cuando sacaban los días sin IVA, pero tenía que ser con factura electrónica. Para esa preparación, muchas de las empresas de altos volúmenes dijeron, todo se va con factura electrónica y abolieron su POS. Y realmente desde que salió factura electrónica, uno empezó a detectar como muchas organizaciones todo lo lanzaron por factura electrónica. Ahora vemos que se convierte en una tendencia de todas las organizaciones utilizar este tipo de documentos porque prácticamente suple como la misma necesidad. Ani, una pregunta. La resolución 165 no es solamente para factura, para la factura, el documento equivalente de punto de venta. ¿Qué Ujú. otros documentos se cobijan ahí dentro de esta resolución? Bueno, sí, digamos que lo que se está volviendo muy común ahora es que cuando la gente habla de la resolución 165 siempre se va a hablar de los documentos equivalentes electrónicos. La resolución se introdujo el anexo 1.1 para documentos equivalentes electrónicos, pero no hay que dejar de lado que también habla sobre la resolución, sobre el anexo 1.9, que es para facturación electrónica. Entonces, no solamente está cobijando lo que corresponde a documentos equivalentes electrónicos, sino también factura electrónica, que pronto ahorita hablaremos más en detalle con Laura y con Keiner sobre los cambios de facturación electrónica. Y como para hacer un paréntesis, porque sé que muchas personas quieren escuchar específicamente lo de POS electrónico y lo de los documentos equivalentes.
Y es que hay unos cambios que vienen muy grandes para quienes emiten la factura electrónica y está, por ejemplo, el tema de la fecha de emisión tiene que coincidir con la fecha de la firma del documento. Eso significa que se pierde lo que se estaba viendo costumbre en muchos facturadores, y es que, por ejemplo, si la venta se perfeccionaba el día de hoy 25, entonces se tomaban hasta 10 días para poder emitir el documento. Eso se acaba, ¿cierto? Y es entendible, porque para la administración era difícil controlar muchas cosas y también era excusa para que al momento de que los auditaran o les hicieran revisiones, pues como que salieran por otro lado, ¿sí? Entonces, eso es un cambio súper importante porque entonces ya la fecha de emisión del documento tiene que coincidir con la fecha de la firma, ¿listo? Hay otros cambios más con respecto a notas, pues sobre todo a la nota que no referencia a factura. Está el tema de los impuestos que también vienen en ese anexo 1.9. Y hay otros cambios adicionales que de pronto con Keiner y con Laura podemos profundizar. Ahora, Listo. hablando de Sí. documentos equivalentes, entonces es importante tener en cuenta, pues el principal del que siempre hablamos es, los voy a compartir por acá, es el post electrónico, que ahorita, como Sí. dice José, pues esa es la forma resumida de llamarlo porque el nombre es larguísimo. Ujú. Entonces, para post electrónico, entonces ya este sería pues el documento principal que hay que tener en cuenta, pero también hay que empezar a hablar de esos otros documentos equivalentes. Entonces, si yo realizo documentos equivalentes, por ejemplo, en servicios públicos o boletas, por ejemplo, para eventos y demás, esos documentos que los están viendo ahí en la lista también empiezan a Ujú. tener una incidencia ahora con la resolución 165. Ven, Ani, ya que estás ahí mostrándonos, hablemos un poquitico acerca de ese cronograma de trabajo para la adopción de la 165 que vi que tenías ahí el calendario. Vamos, por favor. Listo, les voy a compartir entonces primero lo que diríamos que es el documento principal, que es el post Sí. electrónico. Y la aplicación entonces empieza ahorita el 3 de febrero con grandes contribuyentes. Entonces tienen que empezar a aplicar post electrónico desde un peso. Em, o pues está la otra alternativa y es, si no quiero emitir el post electrónico, entonces puedo hacerlo con factura electrónica. Para los declarantes del impuesto sobre la renta que no tengan la calidad de grandes contribuyentes, o sea, que no están en ese primer grupo, la obligatoriedad es a partir del 1 de marzo. Y para los no declarantes del impuesto de renta y los sujetos pues, que no están dentro de las dos categorías anteriores, la obligatoriedad está para el 1 de abril de 2024. ¿Listo? Ese sería el principal. Ok. Ya para los demás documentos electrónicos equivalentes, documentos equivalentes electrónicos. Entonces, los servicios públicos empezarían a partir del 1 de mayo del 2024, el tiquete de transporte de pasajeros para el 1 de mayo, el extracto también 1 de mayo, los tiquetes que son de transporte aéreo, entonces empiezan 1 de junio. En el caso de boleta de juegos de azar, eso sería para el 1 de junio, que tiene una condición especial si ya reportan de alguna forma, por ejemplo, a Coljuegos. Em, Está, por ejemplo, bueno, el documento de juegos localizados, 1 de junio también. Los peajes para 1 de julio. El comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores, 1 de julio también. Documento de operaciones de la Bolsa Agropecuaria y otros commodities, 1 de julio. La boleta de ingresos a espectáculos públicos de las artes escénicas y otros espectáculos públicos, 1 de agosto. Y la boleta de cine también 1 de agosto. Ese sería el Ok. calendario. Entonces habría que identificar ya pues de qué tipo de documento trabajas y ahí tendrías que empezarlo a emitir como Listo. documento equivalente electrónico. Listo, por ahí, mientras te veía, vi una pregunta ahí rápidamente, que cuál es el extracto que se va a generar. No es el extracto bancario de tus cuentas, débitos y débitos del banco, no, son los extractos que hacen referencia a ingresos, a transacciones de compras y de ventas. Listo, para que estemos claros en eso y que no es que vayamos a tener que transmitir el extracto bancario nuestro.
Otra vez, vamos a centrarnos un poquitico más en todos estos temas que nos atañen a la gran mayoría, que son este tema de punto de venta y las particularidades. Ani, muchísimas gracias. Ingeniero Keiner, ¿cómo estás? Hola José, hola a todos, cordial saludo. Bueno, súper. Keiner, vamos a hablar un poquitico sobre los temas técnicos. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios que tenemos que ejecutar en el sistema POS actual para que cumplan con ese documento equivalente de punto de venta? Ok, muy bien. Entonces, post tradicional versus post electrónico respecto a los cambios. Primero, importante tener en cuenta que ese post tradicional en ocasiones está aislado, ¿cierto? Es un post que pues, tiene una cajita ahí y hace sus documentos ahí internamente. El principal cambio que deben tener en cuenta es pues de ahora en adelante, esos documentos o esas facturas, si les podemos decir facturas, que se hacen ahí en local, deberán transmitirse a la DIAN. Quiere decir que deben estar conectados a un sistema externo. Listo. A un sistema externo, no precisamente un servicio web, puede tener la posibilidad de transmitir los documentos a través de una base de datos, ¿cierto? Y a través de un componente adicional, pues hacer la transmisión. O a través de un JSON, a través de un XML, X. Lo otro, en ocasiones eso ni siquiera está conectado a Internet. Deberá estar conectado a Internet para poder transmitir esa información. Si no, pues se queda ahí. Entonces, como tal, esos serían los cambios principales que deberían tener en cuenta. Tener la posibilidad de transmitir esos datos que en ocasiones se quedan ahí, transmitirlos pues a la DIAN. Ok. O sea, Keiner, tú estás hablando que entre los principales retos que tienen los sistemas POS, que en algunas compañías trabajan y trabajan de manera local porque generaban la tirillita y a lo único que hacían de pronto era generar el informe fiscal de ventas diarias y trabajar como una isla, es, venga, esto requiere un tema de transmisión porque hablamos sobre el mismo concepto de validación previa, es lo que estamos haciendo referencia, ¿cierto? O sea, ya este mismo Correcto, documento tiene la misma filosofía de validación previa, ¿ok? correcto. Así es. El documento, al Listo, igual que en factura electrónica, tiene una validación previa por parte de la DIAN. listo, súper. Keiner, y una cosa, yo sé que has trabajado con tu equipo de trabajo durante mucho rato desde que la Diana anunció el borrador y todos esos temas y se entregó estos anexos técnicos. Ya los sistemas todos de BTW están preparados para estos cambios de la 165 y a qué hacen referencia esos cambios, por favor. Listo. Miremoslo desde dos frentes. Desde el post electrónico, que es algo nuevo, y desde factura electrónica. Listo. O Entonces, sea, la factura 1.9. electrónica. Correcto. Anexo técnico 1.9, nueva versión. Entonces, factura electrónica. Sistemas preparados. Desde la cara técnica de los datos, los sistemas desde un principio, BTW, al parecer contempló este tipo de cosas. Entonces, como tal, no hay cambios relevantes que se deban cambiar o quitar respecto a la información que nos envían. Listo, eso con respecto a factura electrónica. Hay unos cambios importantes, sí, en los procedimientos, en la información, en los datos adicionales que se envían. Por ejemplo, lo que mencionaba Ana anteriormente, más adelante lo vamos a tratar más a detalle respecto a al envío, a la generación y la transmisión de la factura que debe ser en el mismo día. Esos son temas que no implican un cambio como tal técnico, pero sí un ajuste en el procedimiento. Anteriormente tomaban 10 días para hacer la factura, algunos se tomaban los 10 días y hasta más, hoy ya deben hacerla ahí mismo. Entonces, respecto al POS electrónico, el POS electrónico es un sistema nuevo, es un sistema que en este momento se está adaptando a lo nuevo que establece la norma. Los sistemas de BTW y la DIAN están trabajando de la mano. Entonces, estamos en constante conexión, reportando fallos. En este momento estamos en una fase de pruebas, entonces estamos reportando cosas y ajustando los sistemas para que a partir del 2 de febrero tengamos a disposición de todos los clientes el sistema del POS electrónico. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí, los sistemas están preparados para recibir tanto POS electrónico como las novedades de factura electrónica a día de hoy. Ok, listo. Keiner, dijiste algo que es muy, muy importante.
y es que se anula la posibilidad de enviar la factura 10 días después, ¿cierto? Porque eso existía anteriormente en el tema de factura electrónica, ahora es en tiempo real. O sea que ese documento de POS electrónico también entra dentro de la figura y es, se hace la transacción, se entrega la factura. Ok. Correcto. Ahora bien, llévanos a esta parte técnica, a la parte técnica del anexo, ya de lo de la 1.9 y de lo de la 165 para que podamos entender todos esos cambios, por favor. Perfecto. Entonces, si me permiten, voy a compartir la lista de cambios específicos y vamos a ir repasándolos uno a uno. Un momentico, yo comparto mi pantalla Sí, dale. y nos vamos a la lista de cambios. A ver, la lista de cambios. Bien, iniciamos con las notas crédito. ¿Qué cambia en la nota crédito? ¿Qué hay de nuevo en la nota crédito? Hay un cambio súper importante y es respecto a la fecha de afectación de la nota. De ahora en adelante esa fecha se debe informar. O sea que si yo hago una nota sin referencia, debo indicar qué mes está afectando. Eso era algo que no existía, es algo que se contempla ahora con la nueva resolución. Respecto a los conceptos de corrección, hay un concepto que se utilizaba mucho, que era como el comodín, imagino que por eso lo quitaron, y era el concepto de otros. El concepto quiere decir por qué razón yo hago una nota. Entonces, cuando no sabían qué decir, pues ponían otro, el código 5, específicamente, técnicamente el código 5. Eso lo quitaron. Entonces lo quitaron y en el código 5 quedó el descuento comercial por pronto pago. Y se agregó uno adicional, que es el descuento comercial por volumen de ventas. Quiere decir que ese código 5 se quitó. Listo. Okay. Y hay un tipo de operación que se realizaba con las notas, que era la anulación de la nota cuando no existía un documento de referencia. Es decir, que yo hago una nota, no indico a qué documento le estoy haciendo la nota y anulo todo. O sea, anulo un monto X. Eso lo quitaron. De ahora en adelante, si necesitas utilizar el tipo de operación anulación, debes indicar la factura de referencia. Pues por lo menos para saber qué es lo que está anulando. Anteriormente eso no era posible. No podía saber. Okay. Eso respecto a las Heiner, notas. Sí, o señor. sea, sigue existiendo la posibilidad de realizar un tema de referenciación a una nota crédito específica sobre un documento y las notas crédito que no son referenciadas porque en muchas ocasiones hay unas notas créditos que hacen referencia a múltiples facturas. Ujú. Entonces sigue estando habilitada, pero tienen unos parámetros adicionales de envío, ¿ok? Correcto, correcto. Pero en esencia, Listo. pues el cambio es muy, muy pequeño. Listo, pero ahí lo que quiere decir es los sistemas de los clientes de POS tienen que tener unos parámetros adicionales en la generación de la nota crédito. ¿Ok? Correcto, Listo, así es. listo. Sigue, sigue. ¿Qué otros cambios técnicos tenemos? Ahora hablemos de cambios de factura electrónica. Cambio importante. Todas las monedas, todas las facturas se deben transmitir en peso colombiano. Anteriormente las facturas las emitían, no sé si las hacían en dólares, las enviaban en dólares, enviaban la moneda en dólar. Ahora no, ahora todo se debe transmitir en pesos colombianos. Eso era como una inquietud que tenían muchos clientes porque no Ujú. sabe, la norma le daba la libertad de interpretación a los emisores de factura. Sí, sí, sí. Entonces existía la duda, la DIAN en este momento que dijo, no, hacemos esto y ya. Entonces esa Sí. interpretación ya como que no hay lugar a ello. Entonces todo se envía en peso colombiano. Esto es muy importante porque, a ver, la DIAN no simplemente te quita la posibilidad de que permitas informarle a tus clientes, no sé, si haces la factura en dólares, pues que ellos la vean en dólares. Eso hoy en día es posible y con la nueva resolución, el nuevo anexo, también va a ser posible. Quiere decir que vas a poder informar las dos monedas en la factura. Entonces, es un cambio
que ya venía contemplado en BTW. BTW siempre ha contemplado dentro de sus datos dos monedas. Entonces, miremos que por ahí no hay como tal que quitar ni agregar nada a lo que ya se había definido respecto a los parámetros técnicos de BTW. Lo que hablábamos Sí, anteriormente, José, digamos. Keiner, de pronto quiero compartir algo aquí. Entonces, a ver, uno de los cambios principales de la facturación en moneda extranjera se expresa ante la DIAN en pesos, pero hay unos campos adicionales donde van los datos de las otras monedas y tasa de conversión, ¿cierto? Correcto, así es. Listo. Keiner, una historia. Cuando comenzaron en estos procesos y a una de las primeras compañías les llegó la preliquidación de lo que tenían que generar en temas de impuestos, pues fue muy altísimo porque reportaban una remillonada en ventas y era porque en su sistema, en la generación del archivo, pues ponían otra moneda que no era. Entonces, es importante que esto ya técnicamente está cuadrado. Y dijiste algo muy importante, y es, nosotros desde el inicio controlamos esos cambios, porque muchos de los ERPs con los que nos conectamos, de los sistemas de facturación de los que conectamos, tienen todas las monedas, y tienen la moneda local y la moneda extranjera, y mostraban todo eso. Entonces nosotros desde el principio tenemos unos campos que reciben esa data para luego ser entregada. En este momento ya es una solicitud de ser entregada en los temas de moneda extranjera. Muy bien, sigue. Correcto. Correcto. Entonces, lo que hablamos inicialmente, técnicamente, la fecha de la firma del documento debe ser igual a la fecha de generación del documento. Traducción, si hago la fecha hoy, la transmito hoy, se la envío a la DIAN hoy, no puedo esperar a mañana. Listo. Entonces, Listo. eso quita el plazo de los 10 días que teníamos anteriormente. Listo, por Es cultura importante tenerlo en general, cuenta. por cultura general, algo y es, la DIAN considera generado el documento cuando la DIAN la recibe, la valida y estamos entregados con el cliente el registro. Listo, para que lo tengamos en cuenta. O sea, no es la fecha de elaboración dentro del sistema, es cuando el Correcto. ciclo se culmina ante la DIAN y la entrega al cliente. Vamos, sigue. Correcto. Entonces, haciendo el símil con cambios de cara a BTW o a la conexión del sistema de BTW. En moneda extranjera, pues no se agrega ni se quita nada. En la fecha de la firma no se agrega ni se quita nada. Hasta ahora no tenemos ningún cambio. Pues son cambios de procedimientos en la empresa como tal. Se agregan dos modos de operación para quien aplique compra y venta de divisas, para el control cambiario, para quien aplique. Es simplemente en el tipo de operación indicar, así como indican si es una factura IU o una factura de mandatos, podrán indicar esos modos de operación. Entonces, eso se agrega. Como tal, no hay un cambio, simplemente agregar un código adicional dentro de la lista de códigos que tenían. Y importante, se agregan los impuestos que trajo la reforma tributaria. Entonces, impuestos saludables. Los impuestos saludables salieron a partir del 1 de diciembre. A día de hoy ya todos pues están haciendo impuestos saludables y les aplica. Listo. Entonces, por ese lado, chequeados. Impuesto de licores. Se agrega el impuesto de licor y es un impuesto que no es porcentual, pues, se calcula con base a una base por una cantidad. Se agrega el impuesto de productos plásticos y se agrega el impuesto de AD Valorem, que tiene mucha relación con el impuesto de licores. Esos son los impuestos que contempla la nueva resolución para factura electrónica. Solo eso es lo que indicamos aquí. Ok, pero entonces aclaramos algo. Estos cambios de los que estamos hablando son cambios de lo que se transmite ante el ente fiscal, ¿cierto? O sea, con el cliente y de cara al cliente, o sea, de las empresas que facturan de cara al cliente, la factura es la misma. No es La que hay que misma. decirle que aquí hay impuesto a los productos azucarados, no. Eso va discriminado en el archivo XML que le llega al ente fiscal, porque a la DIAN es el que le interesa realizar ese control, ¿correcto? Para ese tema de Correcto. liquidación de temas impositivos. Muy bien, entonces ahí hay algo que aclarar.
Para las personas que están acá, luego con la entrega de la información que enviamos, la resolución, algunos documentos que complementan esta información, el video de esta charla por si alguna de las personas de la organización no han podido verla, les entregamos un cuestionario. Les pedimos el gran favor. Nosotros intentamos conocer la mayoría de las organizaciones, pero nos ha pasado que nos dice una empresa, oye, es que el dueño no te había dicho que el dueño tiene otra compañía aquí al lado y que imagínate que es de productos ultraprocesados, ¿sí? Y los tenía transmitiendo por ahí y nunca te dije que había que hacer un cambio. Entonces es importante que les vamos a enviar un documento y por ahí respondo otra pregunta y es que si el valor del documento de punto de venta es lo mismo. No, necesitamos que por favor nos cuenten porque analizamos ese tipo de cosas. Hay empresas que venden unos productos con unos márgenes supremamente pequeños, entonces a un boom, pues no le vamos a cuadrar un valor de documento importante, pero necesitamos que respondan ese cuestionario, que nos dejen visualizar el impacto. Porque como les decía, hay algunas compañías que anteriormente generaban facturas electrónicas y yo hago 1000 facturas electrónicas al mes, es muy poquito porque casi nadie me pide factura electrónica, pero en mis puntos de venta hago varios miles de facturas, muchísimas facturas de punto de venta y el escenario cambia completamente. Entonces, por favor, nos dejan saber los temas de los impuestos, si están facturando en punto de venta desde otro sistema diferente al que tenemos enlazado, si tenemos alguna dificultad o temas de obsolescencia. Algunas de las empresas que están aquí tienen software que son aliados nuestros. Entonces, esos aliados estamos haciendo unos trabajos de manera directa para poder cuadrarlos, pero ese cuestionario nos permite visualizar si hay alguna novedad o alguna particularidad. Nosotros trabajamos todos esos casos de manera independiente, así que por favor, responder ese cuestionario es muy importante. Keiner, más temas de cambios fiscales, por favor. Por último, 3 cambios. En la factura electrónica, el nombre del emisor o la razón social debe ser igual al que indica el RUT, ya sea el Oiga, comercial pues, o el nombre, no recuerdo si es el oficial, no sé cómo dicen el RUT, pero hay 2 nombrecitos, sí, hay un comercial y uno largo. Entonces sí, debe ser igual a esos que indica el RUT. Listo, súper ok. importante. Lo especificaremos en la respuesta técnica para que quede con precisión. Sigamos. Correcto. ¿Qué más? Correcto. En la factura electrónica había una inquietud muy recurrente y era respecto a las propinas. Listo, entonces no había una forma de especificar directamente a la DIAN, mira, esto es una propina. Se podía indicar por medio de una línea de la factura o por un cargo, pero no era específico en la DIAN. Entonces lo que hizo la DIAN ahora es especificar códigos directos para, por ejemplo, el de la Para propina. propinas. Ok. Listo. Y por último, se agrega un tipo de identificación nuevo que es para permiso de protección temporal para las personas extranjeras. Normalmente los venezolanos se agrega ese tipo de identificación que no estaba contemplado en la versión 1.8 del anexo técnico. Como tal, esos son los cambios. Y recalco, ninguno de estos cambios implica agregar o quitar algo en lo que indica BTW en su estructura técnica. Simplemente es agregar datos en listas de valores que existían anteriormente o modificar procedimientos que tenían anteriormente. Ok, listo, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Kay. Laura, ¿cómo estás, Laura? José, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz día para Muy todos. buenos días. Excelente. Laura, una pregunta. Cuéntame, José. En el listado de empresas que nosotros invitamos el día de hoy, algunas de las empresas tienen sistemas o software que son aliados, o sea, que todos sus clientes Correcto. trabajan de manera directa con nosotros. ¿Cuál es ese plan que se está ejecutando con estas empresas aliadas para que el software, si tiene que poner un campo adicional de valores, si tiene que especificar alguno de los datos técnicos, de todo lo que estamos hablando técnicamente, que se haga, cómo se está abordando ese proceso, por favor?
Mira, José, te cuento que hemos realizado y propiciado espacios de sesiones informativas con nuestros clientes, precisamente brindándoles todas las informaciones de las últimas novedades que bien nos acaba de relacionar el ingeniero Keiner, ¿correcto? Específicamente bajo el proyecto de la resolución 165, centrándonos especialmente en el anexo punto 1.9 y documento equivalente electrónico, todo lo que tiene que ver POS y sus otros documentos equivalentes. Hemos también brindado documentación detallada sobre estos cambios para facilitar un proceso de implementación a nivel de estos proveedores aliados a nivel de sus softwares de ERP. Entonces, y también hemos propiciado sesiones internas aparte con esos clientes específicos que requieren una asesoría más personalizada. Entonces, digamos que tenemos una ruta con ellos y hasta el momento ha sido muy positiva la respuesta por parte de nuestros aliados. Muy bien. Keiner, una cosa que no te había consultado, ahorita como entran unas empresas grandes contribuyentes ya en pocos días, ¿cómo estamos con estas empresas grandes contribuyentes para que inicien con esta operación cumpliendo con la 1.9 de facturación electrónica y estos documentos equivalentes? Listo, José. Respecto a eso, como decía Laura, hicimos unas sesiones de capacitación, hablando, le dimos incluso prioridad a los grandes contribuyentes, teniendo en cuenta esa, entre comillas, urgencia. Bueno, hoy ya es una urgencia, en ese tiempo pues había un poco más de tiempo. Entonces, en este momento el sistema está listo, tienen un ambiente de pruebas disponible, es el mismo ambiente que siempre han tenido, no hay nada nuevo, y por ese medio pueden continuar sus validaciones. Si ya venían haciendo pruebas, pueden hacerlo por ese ambiente de pruebas normalmente. Súper. Laura, en las Bueno, José. experiencias que han tenido las empresas cuando entran a hacer pruebas, ¿se incrementa mucho el tema de soporte o cómo funciona? Porque si estamos hablando de hacer transaccionabilidad en caliente y hay una fila, pues ¿cómo ha funcionado esto? Mira, José, claro que sí. Es independiente notificarle a nuestros clientes y darles tranquilidad que al adaptar nuevos cambios a nivel de proyectos de resolución, en este caso, esta resolución menciona dos puntualmente, que es facturación electrónica y documento equivalente, pues van a surgir procesos de integración. En cuanto a facturación electrónica, los cambios, digamos que no son tan altos, impacta directamente a los clientes bajo modalidades de exportación y más que todo con el tema de las fechas, pero digamos que a nivel de nuestros servicios tenemos todo el proceso a nivel de infraestructura, a nivel de equipo ingenieril, para dar respuesta directamente a nuestros clientes. Pueden obviamente haber incrementos, pero van a ser unos procesos habituales conforme a todo el tema de adopción de esos servicios fiscales, ¿correcto? Entonces, va a ser normal, es un proceso normal, pero tenemos todo el área ingenieril para dar respuesta. O sea, hay un cambio. Siempre Correcto, que hay un cambio, hay unos ajustes, así que es importante que correcto. las pruebas que hagan las empresas, pues sean unas pruebas que garanticen una estabilidad y que esto amerita un proceso de adopción. Pero ven, Keiner, me devuelvo a algo. Ahorita que estaba hablando acerca de la fila, porque en la DIAN misma lo ha dicho, la intención no es que se entorpezcan los procesos en un supermercado con un tema de entrega de manera directa. Y ahorita hemos hablado que el documento es con validación previa, o sea, hago la factura y la entrego y la timbra y se entrega al cliente en caliente. Cuéntanos un poquitico acerca de ese timing ante la DIAN, cómo está expresado en cuestión de tiempos, cuánto es el tiempo de timbrado del escenario de la DIAN en estos ambientes. Creo que sí. Hago énfasis en ese tiempo porque es súper crítico e importante. La experiencia que tenemos hoy en día es que el proceso de transmisión del ERP o del proveedor tecnológico a la DIAN, estamos hablando de un tiempo de milisegundos, como máximo un segundo, no sé, 1000 milisegundos, pero estamos hablando de un tiempo de milisegundos. Entonces, eso esperamos, incluso una mejoría respecto a estas actualizaciones. Entonces, por ese lado, no va a haber ningún inconveniente o no debería haber ningún inconveniente. Igual, estamos hablando de sistemas informáticos. Las fallas siempre están contempladas y por esa razón se contempla una contingencia que creo que más adelante vamos a hablar del tema, pues mirándolo por tipo de documento. Pero respecto a los tiempos, estamos hablando de milisegundos, entonces súper rápido. Bueno, eso es importante aclararlo. Como dice Keiner, hay muchas variables dentro del sistema que pueden alterar las conexiones.
pero desde tenido el paquete a la entrega ante la DIAN son temas de milisegundos, lo que garantiza pues un tema de una experiencia. Pero, Keiner, los problemas técnicos siempre están disponibles, ahora mucho más cuando entramos con unos sistemas que hacen POS y que las organizaciones entran a trabajar. ¿Qué pasa si experimento problemas técnicos y no puedo entregar ese documento equivalente ante el cliente? Listo. Factura electrónica, post electrónico y documento equivalente. Primero, factura electrónica. Siempre se ha contemplado una contingencia. Siempre la DIAN previó que de pronto la DIAN está caída y hay una modalidad de contingencia para la DIAN. Resalto lo más importante en esa modalidad de contingencia. Los documentos se transmiten normalmente, sin validación previa. Eso pasa cuando hay una modalidad de contingencia de cara a la DIAN. Los documentos se transmiten normalmente sin validación previa. Cuando la contingencia es por parte mía como facturador electrónico, debo utilizar una resolución de contingencia. Una resolución de contingencia que debo solicitar cuando me doy de alta en el sistema de factura electrónica. Esa resolución de contingencia la puedo usar por papel o la puedo usar directamente en el software y transmitir una vez se levanta mi contingencia, tenga todo normalizado, tengo 30 días. 48 horas. 48 horas son para la contingencia de la DIAN. Tengo 30 días para transmitir esos documentos a la DIAN cuando la contingencia es por mi parte. Sí, claro, ¿Listo? por si fue físico. Ok, Correcto. listo. Muy bien. Entonces, ojo, resumimos acá. Lo que nos estás diciendo es, venga, problemas técnicos podemos tener cualquiera. Y ahorita de pronto con Ana María vamos a hablar acerca de esos problemas técnicos. Si hay problemas técnicos, las organizaciones deben estar preparadas con una resolución, o sea que hay que pedir una resolución para contingencia talonario o el software que me controla esa resolución con esos tipos de documentos para gestionarlos. José, pero es que si se va la luz, ¿para qué un software? Hay empresas que tienen portátil, impresora y lo generan, o sea, hay empresas que tienen un formato aparte y solucionan. O hay empresas que tienen un talonario, pero la respuesta es no se va sin factura. Y aquí quiero esclarecer algo que es muy, muy importante, o sea, para nosotros es muy normal que nos llamen empresas y nos dicen, hey, BTW, es que la DIAN está aquí y nos está haciendo revisión. Está bien, dale. ¿Qué es lo que a veces nos preocupa? Los malos procedimientos, que no son software. Voy a hablar solamente sobre el mal procedimiento dentro de contingencia. Llega el cliente, te compra y no, es que no te puedo entregar la factura porque es que se acabó de ir la luz. Entonces, cero. Se tiene que ir con la de contingencia, pero se tiene que ir. Listo, eso es importante que lo aclaremos. Y eso es procedimental. Eso en este momento no entra a ser un tema técnico. Ana María, hola. Hola, José. Ana, hablemos sobre algo que es muy normal. Entonces, yo ya estoy listo, tengo mi sistema adecuado, genero el documento equivalente de máquina registradora de POS, pero el señor no me quiere dar los datos. Hablemos sobre eso. ¿Qué pasa? En ese caso, José, la normativa le permite al facturador facturar con consumidor final. En el caso es el que conocemos con los 12.2. Entonces, esa alternativa. Lo que pasa ahí es que, como no es plenamente identificable el adquiriente, pues el adquiriente no puede utilizar esa factura post electrónica o factura electrónica de venta, no la puede usar para deducciones en renta, ni tampoco para descontar IVA. Entonces, pues ahí el adquiriente perdería ese beneficio. Entonces no tendría como mucho sentido realmente ahí. Pero para quien factura, esta es alternativa, no tiene que ser que se quede sin facturar, sino que puede utilizar la opción de consumidor final. Claro, o sea, el más interesado en dar los datos es el comprador. Igual y el vendedor cumplió con su ciclo, entregó y si no, se va con el 222, bien. Al que le interesa que le generen su factura es el que se quiere descontar en ese tema de impositivo.
Ok, está muy bien. Ana María, profundicemos un poquitico acerca de este tema de la facturación por contingencia. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con este tema de facturación por contingencia? Pues ahí, José, sería lo que de pronto ya mencionó Keiner. Para el post electrónico también se tiene en cuenta el tema de contingencia, y lo que hay que hacer es que también hay que tener una resolución para esa contingencia del post electrónico. Ok, ok. Abordo algo ahí que es muy importante y es hablando de la contingencia y que tengo que solucionar en mitad de camino. Quiero aclarar que, pues, o sea, como les decía, es muy normal que la DIAN haga visitas y nosotros hemos visto las noticias y las cosas que pasan en cuestión de las visitas que han sido públicas por parte de la DIAN. El año pasado más o menos unas 46,000 visitas ejecutadas y un volumen de empresas sancionadas que es un volumen importante. Más o menos unas 3,000 empresas con cargos o multas por generación. Dentro de eso, Ani, hablemos sobre este tema, esta funcionalidad que algunas veces de manera errada utilizan algunas empresas, y es que le dicen, desea factura, sí, mándeme el RUT y Cámara de Comercio. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la instrucción? O sea, pues en realidad, cuando se perfeccione la venta del bien o servicio, tú debes de emitir la factura. En caso de que no lo hagas, entonces estás sujeto a, obviamente, que te hagan sanciones, y ahí es donde vemos que han cerrado muchos comercios por varios días por incumplir con la norma. Hay que tener muy presente que no hay que ponerle trabas al adquiriente, y cuando digo no ponerle trabas es no pedirle que nos envíe nada al correo, porque no sabemos en qué momento nos pueda caer una sanción en ese sentido, y ya vemos que se está aplicando fuertemente. Entonces, nada de eso de pedirle que envíe la información a un correo, que es que tiene que mandar una copia del RUT, no. Solamente se le debe solicitar el número de identificación, el nombre o razón social, y el correo electrónico es opcional. Pues si el adquiriente no me quiso dar su correo electrónico, pues entonces pondré mi correo electrónico, y ya tengo que partir de la buena fe de que el adquiriente me está entregando los datos de forma correcta, ¿cierto? Porque yo, como facturador, estoy en la responsabilidad de entregar la factura. Ya el adquiriente, pues si no me entrega los datos correctos, es el adquiriente el que pierde los servicios con respecto a las deducciones. Entonces, ahí, José, hay que tener mucho cuidado y realmente verificar que los sistemas que estemos utilizando para facturación electrónica o para post electrónico realmente sí nos permitan esa facilidad de entregarle de forma inmediata la factura al cliente. Wow. Ana, o sea que realmente no es todo software, también es un tema de ajustar los procedimientos, porque ese concepto a veces en los que llegamos, a mí me ha pasado, como que llegas al restaurante y estoy haciendo un trabajo en la empresa y desea factura electrónica. No, yo pido la factura electrónica. Oye, ¿y me puedes regalar una factura electrónica? Sí, anótame aquí tus datos que la contadora después ya desaparece. Eso significa ajustar los procedimientos, entrenar las personas para realizar el proceso de la generación de documentos en tiempo real. ¿Listo? Y que si la persona no lo pide, se va a este 222 que tú estabas especificando. Listo, muy bien. Ok. He visto que han entrado algunas de las preguntas dentro del escenario. Si no las respondemos aquí en caliente, les enviaremos respuesta al correo electrónico para que podamos aclararlas. Listo. Una pregunta respecto al tema de los supermercados que hay. Ahorita estamos hablando en un tema de velocidad y que de todas formas las empresas tienen que ajustar su punto de venta. Quiero retomar con esa misma pregunta que le hice a Ana María al principio. Entonces, si el documento equivalente de máquina registradora de POS utiliza la misma figura de la factura electrónica, tiene el mismo efecto, ¿por qué
no se hace todo por factura electrónica, Keiner. O sea, quiero ser súper claro en este caso. Sí, Es una desventaja, por lo menos como yo lo veo y como lo recomendamos en BTW, hacer post electrónico. No hay una razón ni una ventaja irse por post electrónico. ¿Por qué? Porque me estoy conectando a un sistema, al igual que en factura electrónica, estoy transmitiendo un XML, al igual que en factura electrónica, y estoy enviando prácticamente los mismos datos, al igual que en factura electrónica. Me toca sí, solicitar una resolución nueva para post sí. electrónico, me toca habilitarme desde cero, y me toca reiniciar un proceso con el que llevo años trabajando en factura electrónica y que seguramente tengo muy afinado. Sí, Entonces, incluso la DIAN, su sistema gratuito, no ofrece post electrónico, obliga a todos a hacer factura sí. electrónica. Entonces, como tal, no hay una razón de peso para decir hago post electrónico si ya tengo factura electrónica. Ok, ok, listo, ok. Laura, saliéndonos del tema, bueno, retomo unas palabras de alguien que estudió por ahí en el grupo, y claro, el que genera la factura en mitad, en caliente, debe entregarle su factura al cliente, ¿cierto? Y otra ¿Correcto? cosa, respecto a los altos volúmenes, recordemos algo, y es que el más interesado, es muy normal que cuando hoy en día vayas a factura electrónica, perdón, al restaurante, el mesero te diga, necesita factura electrónica, porque les duele mucho el hecho de que te hacen la factura, y apenas te llegan con la factura y el datáfono, tú le dices, ay, qué pena, era factura electrónica. Ya, muchos de los que están aquí, que son contadores, saben de que es un incremento en la operatividad. Por eso Correcto. intentan anular ese concepto de apenas pides la cuenta, te dicen, oye, y desea factura electrónica. Y en muchas grandes superficies te dicen antes de, oye, y deseas factura electrónica. Claro, las empresas que manejan altos volúmenes de transacciones les va a beneficiar si tienen algo estandarizado a si es identificado el tercero. El más interesado en que le entreguen una factura electrónica es el adquiriente. Pero, Laura, quiero retomar algo respecto a los temas de los eventos, porque me han preguntado este tema de los eventos. Los eventos se tienen que generar sobre estos documentos, los eventos de Radian. Mira, José, los eventos no tienen que ser obligatorios ante el emisor. Entonces, en ese orden Sí, de ideas, toda persona interesada que necesite, digamos, generar algún proceso de deducción, algún tema de costo, y necesita circular y trabajar con esa factura electrónica, sí, en este caso, debe generar y habilitarse ante la DIAN para realizar dicho proceso y dicha transacción. De otro caso, pues en este caso, si es una factura modalidad de contado, pues directamente la afectación se va a direccionar directamente es al vendedor, perdón, al adquiriente. si es Eh, una factura a plazos, Claro, 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 es a claro. plazos. Si es de Recordemos que contado, ya sabemos que no. efectivamente, exacto, y recordemos que a nivel efectivamente ante el RADIA, todas las facturas que entran a circular a territorio nacional, ya sea un proceso de factura, en un proceso de confirming, siempre van a ser bajo una forma de pago a crédito, ¿correcto? Entonces es Claro, completamente claro para, digamos, los clientes y no es obligatorio. ok, ok. Muy bien. Ana María, entonces, ¿podemos decir que el post murió o no podemos decir que el post murió? Pues la forma en la que se factura POS en la actualidad, digamos que no ha muerto, sino que va a empezar a morir según los calendarios que les mostraba hace un momento. Entonces, para los grandes contribuyentes, ya no va a ser la forma del POS como se trabaja en el momento, sino que ya deberá empezar a ser electrónico o podrán optar por hacer todo como facturación electrónica. Y así dependiendo del calendario en el que estés. Ok, entonces es importante, partiendo de lo que dice Ana María, y no es que el post que hacíamos anteriormente se convirtió en documento electrónico. No, venga, es otro documento, que recibe la DIAN. El post anteriormente nunca se entregó ante el ente fiscal como existía, ¿cierto? No es que se haya convertido, ese es el mismo sistema, puede ser, pero la transmisión de ese documento ante la DIAN, Ana María, tiene una resolución aparte. Hablemos sobre la resolución del post anterior
y la resolución de este nuevo documento electrónico, ¿cómo funciona? Sí, yo creo que hay muy bueno el aporte que hizo ahorita Keiner, de pronto cuando le preguntaste el por qué no se manejaba todo como factura electrónica, y es que también hay otras cosas que pesan en contra y es en lo que me estás preguntando tú, para hacer post electrónico tienes que generar una nueva resolución, o sea, ya no, si ya venías con una resolución, esa resolución ya no la puedes seguir utilizando cuando sea post electrónico, sino que tienes que sacar una nueva. Entonces, mira que son cosas adicionales para hacer si lo que vas a hacer es una transmisión con post electrónico. Por eso, si ya tienes una estructura para facturación electrónica, pues va a ser más sencillo para ti simplemente poner todo como factura electrónica. Ok, o sea, no puedo utilizar la resolución de POS para el documento equivalente. Hay que inhabilitar esa nueva resolución y hay que tener una resolución para ese documento equivalente que se va a generar. Ani, para responder algo que vi por ahí entre las preguntas, ¿y qué pasa si yo anteriormente hacía solamente 20 facturas electrónicas y tenía un paquete y ahora voy a hacer, como nos ha pasado con empresas, 150.000 facturas de punto de venta? ¿Qué hay que hacer? Significa entonces que ya las emisiones van a aumentar. Entonces, si tus cobros son por emisión o por cantidad de documentos electrónicos, eso es algo que debes de revisar. Ahí de pronto, no sé si Lady nos ayuda colocando en el chat los números de atención con los que pues, se pueden comunicar con nosotros para poder verificar si deben de hacer una modificación a su plan actual. Listo. Keiner, entonces, a ver, las empresas normalmente para cumplir con este tema y las fechas, ¿cuál es el siguiente paso? Porque muchos de ellos tienen un software aliado, otros tienen un software aparte que no es un aliado, otros tienen un software propio que no han integrado en los temas de puntos de venta. ¿Cuál es el siguiente paso que ellos tienen que ejecutar para poder cumplir con estos requerimientos? Ok, uno a uno. Vamos a mirarlo desde esos tres frentes. Primero, Ok, software aliado. Quiere decir que pues ya vienen trabajando hace un tiempito con nosotros. El tema del software aliado, nosotros establecemos la conexión con el aliado para que se hagan los ajustes. Entonces, cualquier actualización, cualquier modificación, cualquier novedad de cara al software, debe pues gestionarla con su software. Ya los cambios, las novedades respecto al sistema de factura electrónica, lo hacemos entre el software aliado y BTW. ¿Listo? Entonces no es que necesiten hacer una conexión directa a BTW. Igual tenemos los canales de atención prestos siempre para resolver cualquier duda y pues en el canal de atención pues se le hará la transferencia al software aliado en caso de que aplique ok, ese frente, ese contexto. ok. Listo. El software aliado, el software que no es aliado, ¿cierto? ¿Qué se hace en ese caso? Entonces, en ese caso, toca hacer las modificaciones correspondientes de las que hablamos hace un momento y las que venimos hablando hace algún tiempo. Nosotros hemos, pues tuvimos muy en cuenta ese tema de los 3 meses de plazo para hacer la actualización. Entonces, deben ponerse en contacto con nosotros en caso de que tengan alguna duda. Con nuestra mesa de ayuda estamos 100% dispuestos. Si es necesario, nos reunimos, separamos una sesión, lo que sea, pero la idea es que no tengan ningún inconveniente a la hora de salir en vivo con el anexo técnico 1.9 o alguno de los documentos equivalentes. Listo. Entonces, ¿qué Ajá. pasa si no tiene, si el software que tiene no está integrado? Y es un aliado o no es un aliado. Ejemplo, hago la factura electrónica, no sé, por SAP, y el POS lo hago por otro lado. POS sistema, no sé, no conozco ningún sistema de POS. POS sistemas. En ese caso, toca hacer la integración de ese POS sistema con factura electrónica o con POS electrónico. De la misma forma, si es necesario, nos reunimos, revisamos lo que tenga que revisar y la idea es dejarlos listos. Nuestro sistema está pensado para integrarse con cualquier sistema externo. Entonces tenemos la capacidad técnica para hacer la integración con cualquier software que tengan. Listo, súper. Bueno,
Listo, entonces vamos a orientarnos hacia un tema de un cierre. Dentro de la conversación que tuvimos el día de hoy, es una conversación que se esfuerza por esclarecer las preguntas principales que vivimos dentro de los escenarios con las empresas, los temas que son generales con este documento equivalente respecto a los temas de los impuestos, y hay un trabajo que hay que ejecutar. Si se dan cuenta, hay unas fechas específicas para cumplir con estos requerimientos. Lo más importante en este momento es nosotros necesitamos garantizar que cada una de las empresas que trabajan con nosotros hagan un proceso sano al cumplimiento de esta normatividad. Es vital, por favor, es vital que el cuestionario que vamos a enviarles nos lo respondan, ¿cierto? Porque, otra vez, entre los escenarios pongo un ejemplo, yo tengo mi sistema de SAP y desde ahí facturo, pero no te había dicho que tengo 3 puntos de venta y que por allá hago algo, nunca lo había expuesto porque pues eso no tiene que ir a la DIAN, pues ahora sí. Entonces hay algo que debemos blindar. Entonces va a ser muy importante que nos dejen saber todos los escenarios individuales de su comportamiento, de temas del comportamiento del producto, porque los temas de impuestos sobre cierto tipo de productos nos los deben dejar saber en caso de que no los hayamos identificado, para poder hacer un trabajo muy personalizado. Igualmente, dentro de esa línea, por favor, todas las preguntas que si tengo que alterar algún procedimiento, como cambiar el informe fiscal de ventas diarias, no lo debes cambiar. La norma no te está diciendo, deja de hacer esto. Solamente te está diciendo y es, oye, necesito, por favor, transmitir ante el ente fiscal esta data para poder tenerlo como evidencia para un tema de descuento impositivo y que los adquirientes cada vez van a estar más interesados en generar. Y si no están interesados, las organizaciones estamos obligados a cumplir. Listo, entonces vamos a cerrar por acá. Quedamos abiertos a todos los temas de las preguntas. Muy importante que si hay preguntas en mitad de camino que requerimos aclararnos, las dejen saber. Y pues muchísimas gracias. Aquí quedamos con Lady. Vamos, Lady. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por este tiempo que nos han dedicado. Gracias a nuestros asistentes por la participación en nuestro webinar. De antemano decimos que quedamos a su disposición para todas las dudas adicionales que puedan surgir. Nuestro equipo de especialistas se va a estar contactando con ustedes para resolver cada uno de los casos específicos. Y el día de hoy estarán recibiendo en los correos electrónicos y en los celulares que registraron en el momento en el que hicieron la inscripción, estarán recibiendo toda la información de las memorias del evento. Quedamos a su disposición para lo que necesiten y que tengan todos un feliz día. Gracias, Lady. Muchas gracias. Con gusto.